Hola, bienvenidos al canal La Psicología del Futuro. Este es un trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Psicología. El tema del que les hablaremos es sobre psicología ecológica, el cual se ejecutó en la asignatura de procesos cognitivos a cargo del docente José Moisés Chávez Zamora. Los miembros del equipo son las siguientes: Marlena Aide Núñez Santos, Valeria Vanessa Carlos Martín, María Beatriz Gutiérrez Ayala, Maite Selmira Sánchez Quispe y Débora Emily Reategui Rengifo. La estrategia de percepción de James Jerome Gibson es: no se pregunte qué hay dentro de su cabeza, sino dentro de qué está su cabeza. Introducción. ¿Qué es la psicología ecológica? La psicología ecológica es una ciencia cuya tarea es analizar la rica información contenida en el estímulo y cómo orienta al perceptor, la percepción-acción, las invariantes amodales y las utilidades potenciales, affordance, de los objetos del entorno. Todas estas ideas fueron propuestas por James Jerome Gibson y desarrolladas posteriormente por teóricos como su esposa Eleanor Gibson y, además, Ulrich Neisser. Asimismo, James Jerome Gibson critica la psicología de la Gestalt por su biologismo en la asignación de significado a la percepción. Se sabe que la cognición no es copiar ni construir el mundo. Es por ello que Eleanor Gibson critica al conductismo por su ambientalismo mecanicista y al constructivismo endógeno de Jean Piaget. Por otra parte, Ulrich Neisser asume una posición más atenuada y acepta la existencia de las representaciones mentales, pues los perceptores son activos y descubren el significado en la experiencia de exploración, ajuste, orientación y optimización de sus decisiones. Desde una mirada mucho más general, la psicología ecológica rechaza el supuesto cognitivista de la pobreza del estímulo, esto es, que los perceptores son pasivos y deben valerse de las representaciones mentales, dado que solo tienen acceso a datos sensoriales sin sentido, fragmentarios y falibles. Es así que tenemos diversas preguntas, las cuales abordaremos posteriormente en el trabajo de campo. En lo referente al innato y lo aprendido, ¿cuánto de la percepción depende de los órganos de los sentidos? Además, ¿cuánto de la percepción depende del crecimiento? Y finalmente, ¿cuánto de la percepción depende de la experiencia? Haremos un análisis de las 4 fuerzas evolutivas en el origen, en las cuales encontramos a la filogenética, ontogenética, microgenética e histórico-cultural. Análisis filogenético de los sistemas perceptuales. Evolución de los sistemas perceptuales. Las teorías cognitivas basadas en el procesamiento de información impiden entender las diferentes formas de percibir la realidad y resolver los problemas de adaptación. La psicología ecológica argumenta que el hombre que vive en la ciudad, cuyo desplazamiento corporal es mínimo por el sedentarismo, tiene serias limitaciones para percibir de manera directa los estímulos del mundo y hallar significados ocultos en su entorno. En cambio, el hombre del campo es más dinámico porque tiene otros retos de supervivencia. Por ende, tiene otras exigencias, otras posibilidades de descubrimiento de conocimientos que le brinda el ambiente. En este sentido, las ideas de James Jerome Gibson, fundador de la psicología ecológica, argumentan que la evolución filogenética de nuestros sentidos deviene en la formación de sistemas perceptivos gracias a la complejidad de las actividades. Nuestros sistemas perceptivos tienen la propiedad de generar múltiples invariantes amodales
que se acoplan con los objetos del ambiente y facilitan el descubrimiento de las utilidades potenciales o affordances. Teoría ecológica de la mente en acción. Las unidades de análisis psicológico son la percepción, acción y atención. Percibimos y descubrimos datos significativos a causa de 4 tipos de actividad, como la exploración, el ajuste, la orientación y la optimización. Según Gibson, el error de la psicología experimental del laboratorio es estudiar los analizadores sensoriales. No hemos evolucionado con simples analizadores sensoriales, sino con sistemas perceptuales, coordinados gracias a la locomoción para adaptarnos y sobrevivir. Una modalidad sensorial brinda solo datos sensoriales sin sentido. En cambio, el resultado de la actividad de un sistema perceptivo es la percepción, que es significativa. Por lo tanto, en una teoría de percepción basada en la información, el significado es algo que se descubre en la experiencia. Como resultado, la percepción, acción y la atención forman un solo sistema de orientación de la conducta. Es así que la especie humana evolucionó coordinando de manera cooperativa acciones para la caza. Filogenéticamente, nuestros sistemas de percepción ejecutan 4 tipos de actividad: exploración, ajuste, orientación y optimización de las decisiones. El aprendizaje perceptual de invariantes amodales. Para un sistema de percepción no hay estímulos adyacentes separados, sino que hay una disposición externa ordenada de energía de estímulo ambiental. Por lo tanto, a mayor actividad en el ambiente, mayores posibilidades de conocimiento. Los sistemas de percepción humana pueden clasificarse funcionalmente en 5 modos de atención abierta: mirar, escuchar, sentir, oler y saborear, juntos con el sistema superior de orientación. El aprendizaje perceptual implica captar información para la extracción de invariantes amodales, disponibles para más de un sistema perceptivo. En los circuitos de entrada, salida, resuenan las invariantes. Resulta fácil, por ejemplo, emparejar las formas de objetos vistos con las formas sentidas con la mano, o emparejar el color, el olor y el sabor de los alimentos para decidir si ingerirlos o no. Las invariantes amodales contribuyen en la formación de categorías y conceptos intuitivos para la toma de decisiones y el pensamiento proposicional. Las invariantes amodales pueden detectarse mediante cualquier sistema de percepción, aunque las sensaciones varían de un momento a otro. La información no tiene que ser aprendida por asociación o mediada por palabras. Simplemente la conducta es orientada por la percepción, la acción y la atención. Según James Jerome Gibson, lo que la gente y los animales realmente perciben incluyen la configuración del entorno, las formas de los objetos, los colores, los olores, los sabores, las texturas, el self, el cual se refiere a la propia situación del perceptor y su movimiento a través de la configuración, los eventos, en donde encontramos diferentes tipos de movimiento y cambio, y especialmente las utilidades potenciales, affordance, posibilidades de acción efectiva. Se denomina invariantes amodales a la información disponible para más de un sistema perceptivo y son muy fáciles de aprender. Es así que tenemos a diversas invariantes amodales. Primero encontramos a las invariantes táctil visuales, con los cuales se pueden emparejar las formas y texturas de objetos vistos y sentidos con las manos. Además encontramos a las invariantes piso-orientación general, con los cuales se juzgan el peso de un objeto observando a otro, levantarlo o levantarlo uno mismo. También se puede juzgar a la capacidad de salto ante un abismo. También presentamos a las invariantes audiovisuales, con los cuales se pueden emparejar lo que se ve con lo que se oye. Y las invariantes gustativo-olfatorias, con las cuales se pueden emparejar el sabor con el olor de los affordances.
Finalmente, las invariantes olfatorio-ápticas con las cuales se pueden emparejar el olor con lo que se palpa y manipula, y las invariantes visual olfatorio-ápticas con las cuales se pueden emparejar cualidades de forma, color, textura, olor y estados de la materia. Es así que nos preguntamos, ¿qué es affordance? Gibson acuñó este concepto en los años 70 para indicar la propiedad que se puede percibir de un objeto que nos indica qué es lo que se puede hacer con él. El affordance sería el uso potencial de un objeto en su relación con el entorno. Gibson vinculó estrechamente el concepto a un entorno ecológico y dependiente de las capacidades físicas del sujeto. Por ejemplo, una escalera para un niño no es igual que una escalera para un adulto. Según James Jerome Gibson, la percepción del significado se puede entender con el concepto de utilidad potencial, affordance. Todos los usos potenciales de los objetos, es decir, las actividades que lo hacen posible, son directamente perceptibles. Por ejemplo, las propiedades invariantes de la pauta óptica, la orientación general y áptica especifican que el suelo hace posible caminar sobre él, que la escalera es escalable, que la taza y la jarra son manipulables y pueden contener líquidos. Es así que los objetos nos invitan a utilizarlos. Somos actores que nos relacionamos con el entorno. Las utilidades potenciales o affordance describen la relación que se da entre un animal y su entorno. Por lo tanto, varían para los distintos animales dependiendo del nicho evolutivo y del estadio de desarrollo de estos. Las affordance nos invitan a la exploración del ambiente, al ajuste de nuestra acción, a la orientación y la optimización de las decisiones basadas en las invariantes de nuestro aprendizaje perceptual. El affordance es un recurso o un apoyo que el entorno ofrece al animal. El animal debe poseer la capacidad de percibirla y usarla en relación a la percepción-acción. Por ejemplo, superficies que proporcionan apoyo, objetos que pueden ser manipulados o incluso escalables, sustancias que se pueden comer, acontecimientos climáticos, etc. El animal aprende a detectar la información y la utilidad pasa a ser algo significativo y con valor. Sin embargo, al ser objetiva se refiere a propiedades físicas del nicho ecológico y a sus dimensiones y capacidades corporales. Ahora hablaremos de los sistemas perceptivos según James Jerome Gibson. Primero encontramos al sistema orientador básico. Su modalidad de atención es la orientación general y las unidades receptivas son los mecanorreceptores y los receptores de la gravedad. El sentido que se usa en este sistema son los órganos vestibulares. La actividad que emite el órgano es el equilibrio del cuerpo, y en los estímulos disponibles tenemos a las fuerzas de gravedad y aceleración. Y en la información externa encontramos a la dirección de la gravedad y a la acción de empujar. Luego encontramos al sistema auditivo. Su modalidad de atención es escuchar. Las unidades receptivas son los mecanorreceptores y el sentido que se usa es el oído. La actividad del órgano es la orientación respecto de los sonidos. Y en los estímulos disponibles tenemos a la vibración del aire. Además, en la información externa obtenida se encuentra la naturaleza y la ubicación de los eventos vibratorios. Encontramos también al sistema áptico, el cual tiene como modalidad de atención al tocar y se refiere al tacto activo, a poder palpar. Las unidades receptivas son los mecanorreceptores y posiblemente los termorreceptores. El sentido que se usa en ese sistema son la piel, las articulaciones y los músculos. La actividad del órgano es la exploración, y en los estímulos disponibles tenemos a las deformaciones de los tejidos, a las configuraciones de las articulaciones y al estiramiento de las fibras musculares.
Se recibe la información externa cuando hacemos un contacto con la Tierra. Además, cuando tenemos encuentros mecánicos y además en las formas de los objetos. Considerando también a una manera al estado de la materia, sea sólido, viscoso o también presentando calor o frío. Posteriormente encontramos al sistema gustativo, el cual tiene como modalidad de atención al gusto, y las unidades receptivas son los químicos y mecanorreceptores. El sentido es la boca y la actividad del órgano es degustar. Los estímulos disponibles son la composición química de los objetos ingeridos y la información externa obtenida son los valores nutritivos y bioquímicos. Encontramos también al sistema olfatorio, que tiene como modalidad de atención a oler y como unidad receptiva a los quimiorreceptores. El sentido lo encontramos en la nariz y la actividad del órgano es olfatear. En cuanto a los estímulos disponibles está la composición química del medio y en la información externa obtenida está la naturaleza de los olores. Por último, encontramos al sistema visual, que tiene como modalidad de atención el ver y como unidades receptivas a los fotorreceptores. El sentido se encuentra en los ojos y la actividad del órgano es la acomodación, el ajuste pupilar, la fijación, la convergencia y la exploración. En cuanto a los estímulos disponibles, se encuentra presente la luz y la información externa obtenida se refiere a la información sobre objetos, animales, movimientos, eventos, lugar, etc. Análisis ontogenético de los sistemas perceptuales. La psicología ecológica es líder en la investigación del desarrollo perceptivo, pues la psicología cognitiva basada en la teoría del procesamiento de información tiene problemas metodológicos para hacer investigación ontogenética. Eleanor Gibson, esposa de James Gerard Gibson, continuó con las investigaciones en psicología del desarrollo desde la perspectiva ecológica. Ella menciona que el concepto de utilidad affordance no implica ni innatismo ni empirismo. Las constricciones genéticas, características de un animal en particular, propician la actividad exploratoria que culmina en el aprendizaje de qué es aquello que puede utilizar del medio ambiente. Un análisis ontogenético implica unidades de tiempo de meses y año. Desarrollo de la affordance. Eleanor Gibson se contrapone a la teoría del desarrollo de Jean Piaget, quien argumenta que los esquemas sensoriomotrices que sustentan la actividad exploratoria del niño es exclusivamente endógena. Según Gibson, la curiosidad humana es causada por el affordance, lo que los objetos nos invitan a actuar sobre ellos. Ahora hablaremos sobre la percepción de la distancia y el movimiento, en un experimento titulado Abismo Visual. Este experimento habla sobre el desarrollo perceptual humano y consta de una mesa con una cubierta de vidrio grueso en el cual se podía experimentar con los bebés sin el menor peligro. La mitad de la superficie lleva pegada justo debajo del vidrio un mantel o un hule con cuadros parecidos a un tablero de ajedrez, con la cual también se cubre el piso que queda bajo la otra mitad de la mesa, que tiene más de 1 metro de altura. Esto produce el efecto de que la mesa termina a la mitad de la superficie de vidrio y después sigue un precipicio. El experimento de Gibson y Walk se llevó a cabo con 36 niños entre 6 meses y medio y 14 meses de edad. A los bebés se les puso uno por uno sobre la parte aparentemente poco profunda de la superficie de vidrio, mientras la madre, desde el extremo de la parte profunda, les hacía señas para que se acercaran a ella. Solo 3 de los niños se atrevieron a gatear sobre el abismo. Algunos lloraban porque no podían llegar hasta donde se encontraba su madre. Otros tanteaban el vidrio de la parte abismal como si quisieran comprobar su solidez, pero de todas maneras retrocedían. Es así que se pudo comprobar que efectivamente los bebés
percibe muy bien la profundidad. Hablaremos sobre una evidencia experimental de la importancia de la exploración activa en el desarrollo perceptual normal. En 1963, Helt y Hine publicaron la estimulación producida por el movimiento en el desarrollo del comportamiento guiado visualmente. El experimento proporcionó fuerte evidencia acerca de la importancia de la interacción activa con el medio. Se criaron dos gatos en condiciones de total oscuridad durante varias semanas después de nacidos. Después de ese tiempo, los gatos recibieron estimulación visual idéntica en el aparato que se muestra en la figura. Sin embargo, un gato interactuó activamente con el medio y podía caminar libremente. Por el contrario, el otro gato interactuaba pasivamente, no tenía contacto con el piso y era guiado por el movimiento del primer gato. Cuando fueron sometidos a pruebas, el gato activo presentó una percepción de profundidad normal, pero el gato pasivo no. Esta investigación demostró la importancia de la exploración activa para un desarrollo perceptual normal. Ahora hablaremos sobre la percepción del movimiento biológico. A continuación presentaremos un experimento sobre este. Como se observa en las imágenes, la simulación de un hombre corriendo o los bailarines presentados en aquella danza muestran diversos movimientos que proporcionan información para permitir el reconocimiento de los movimientos humanos. Estos debidos al vínculo entre la estimulación de órganos sensoriales recibida y la percepción. Como lo estableció Gibson en respuesta al concepto de organización sensorial, los espectadores de estas presentaciones ven bajo su perspectiva científica, es decir, con relación a su mundo visual, que depende del movimiento de los ojos y no es resultado de una sola fijación momentánea, como en la presentación de la simulación de una persona corriendo o como en la presentación de la danza, ya que éste involucra seguir lo que se está moviendo, ya sea un hombre o nosotros, los espectadores. Asimismo, cabe señalar que estas imágenes se proyectan en la retina para formar la imagen en un solo campo visual. Por otro lado, el mundo real es estable y el campo visual presenta inestabilidad porque tiene ciertas limitaciones, como los párpados, globos oculares, la posición en la cabeza. Ante esto, los movimientos de nuestro cuerpo permiten producir diferentes campos visuales y así acceder a nuevas partes del mundo visual. En cuanto a las conclusiones sobre el desarrollo perceptivo, cabe mencionar que hacia la década de los años 60, los métodos para estudiar la percepción de los niños se habían multiplicado para investigar las conductas exploratorias normales de los bebés, especialmente la visión. Según Eleanor Gibson, en el año 2002, señala que sabemos muy poco acerca del desarrollo perceptivo que tiene lugar después de los primeros 2 años de vida. Sin embargo, se ha llegado a determinar los siguientes hechos. En primer lugar, la percepción de sucesos es prospectiva o anticipatoria. Por ejemplo, la percepción anticipatoria para coger objetos en movimiento desarrolla la destreza de alcanzar objetos. En segundo lugar, el movimiento, el cual es importante para revelar la existencia de propiedades de sucesos, de objetos y de la organización del entorno, por ejemplo, la percepción del movimiento biológico. En tercer lugar, la percepción está unificada multimodalmente, es decir, una integración multisensorial de invariantes a modales. Al mes de edad, los niños parecen detectar y unificar información áptica y visual en relación con la distancia del objeto. En cuarto lugar, las propiedades de una configuración más amplia se hacen disponibles multimodalmente a medida que se desarrollan las destrezas motoras y las nuevas pautas de acción. Por ejemplo, la amenaza de la caída en un precipicio visual. En quinto y último lugar, se tiene que los niños se perciben a sí mismos, self,
como una unidad distinta del mundo, autoconocimiento. La autopercepción para el desarrollo del control motor. Con respecto al desarrollo del self, Ulrich Neisser, psicólogo cognitivo, nos señala que la orientación ecológica rechaza el supuesto cognitivo de la pobreza del estímulo. Esto es, que los perceptores deben valerse de representaciones mentales, dado que solo tienen acceso a datos sensoriales fragmentarios y falibles. Lo que percibimos son especialmente las utilidades potenciales, affordance. Estos son las posibilidades de acción efectiva. El self hace referencia a las capacidades autorreflexivas de la autopercepción, el autoconocimiento y la autorreferencia, yo. Según Ulrich Neisser, en el año 2002, estas capacidades evolucionan en diversos nichos ecológicos y las experiencias intersubjetivas, las actividades de dos personas. Por otro lado, se sabe que la percepción no transforma al mundo, en cambio, sí transforma al perceptor. Por lo tanto, la percepción-acción aumenta nuestras destrezas para hacer evolucionar al self. Asimismo, tenemos la idea de que somos agentes, sujetos de acciones y no meros objetos pasivos. En otras palabras, la libertad y responsabilidad de acciones. Siguiendo a James Jerome Gibson, el desarrollo del self está determinado por las utilidades potenciales, affordance, en las que estamos implicados, es decir, el mundo de posibilidades y responsabilidades estructurado pragmáticamente. Por ejemplo, percibir una escalera como algo escalable requiere de nuestra autopercepción para evaluar nuestra capacidad de movimiento y acción. O ver una silla como algo para sentarse implícitamente requiere de nuestra autopercepción, de nuestra talla, peso y forma. Bien, ahora hablaremos sobre el análisis microgenético de los sistemas perceptuales. Es necesario señalar que la psicología ecológica no acepta los modelos de procesamiento de información. Es por ello que no acepta las conclusiones de las investigaciones de laboratorio sobre la percepción, porque llevan al dilema del innatismo o el empirismo. Según Ulrich Neisser, este dilema se puede evitar si aceptamos que hemos evolucionado con sistemas perceptuales que descubren el significado en los ciclos perceptivos. Asimismo, James Jerome Gibson no aceptó los modelos basados en el procesamiento de información, porque a los perceptores activos les bastan los datos sensoriales bottom-up. Por lo tanto, la percepción no requiere de representaciones mentales en las memorias semánticas top-down. El ciclo perceptivo de Ulrich Neisser. Ulrich Neisser menciona que la percepción no sirve meramente para confirmar algo preexistente, sino también para proporcionar nueva información a los organismos. Según Neisser, en el año 1981, la percepción es un proceso continuo. Los esquemas son estructuras preexistentes en la memoria a largo plazo que dirigen la actividad perceptual y se modifican por la experiencia. Asimismo, la percepción es una actividad que depende de los esquemas anticipatorios, que aseguran la continuidad temporal y espacial de la percepción, lo cual asegura el descubrimiento del significado. Es por ello que la exploración activa involucra varios sistemas perceptuales, trabajando simultáneamente para descubrir las utilidades potenciales, affordance del objeto. Y las invariantes amodales orientan y optimizan las decisiones del perceptor. El ciclo perceptual de Neisser, propuesta en el año 1976, explica cómo se puede percibir el significado de los fenómenos. El proceso se inicia con los esquemas cognitivos previos que dirigen la exploración. La acción exploratoria muestra la información accesible del objeto y como efecto se descubren nuevos significados que modifican los esquemas cognitivos iniciales.
Es por ello que es necesario señalar que la percepción no transforma al mundo, en cambio, sí transforma al perceptor. En cuanto a la teoría de la percepción directa, la información se encuentra en el estímulo. Es por ello que no se requiere de recuerdos o procesos de razonamiento para percibir. Es así que Gibson estudia los estímulos más que los órganos de los sentidos y se llevan los estudios en el mundo real, más no en el laboratorio. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre la teoría de la óptica ecológica. La óptica ecológica se interesa en la visión de las cosas por medio de la luz. Explica la manera en que los animales ven su ambiente, principalmente las superficies iluminadas. Lo que vemos no es una proyección, ni una imagen, ni una pintura, sino una organización de superficies. Captamos lo que es invariante en los cambios del orden producido a través de los movimientos exploratorios del observador mismo. La óptica ecológica, base para una nueva teoría de la visión, nueva concepción del ambiente a percibir, implica una nueva respuesta a la vieja pregunta: ¿cómo es posible conocer? Para Gibson, la percepción visual no se basa en tener sensaciones, sino en la atención a la información de la luz. Hay información en la luz ambiental. Para la óptica tradicional, física, la geométrica y la fisiológica, no hay información en la luz. Según Gibson, hay una malinterpretación de la metáfora del contacto visual que conduce a la doctrina de que todo lo que podemos ver es la luz. El corazón de la óptica ecológica es el concepto del orden óptico ambiental en un punto de observación. Orden ambiental es información del estímulo. La luz ambiental es la energía del estímulo. Orden óptico ambiental es una estructura, un juego de ángulos sólidos adyacentes, no rayos. Cada uno de dichos ángulos corresponde a una de las grandes caras o pequeñas facetas del ambiente. Los ángulos sólidos están separados por los contornos. Para Gibson, los contornos o contrastes están matemáticamente definidos e independientes de un observador. Los contornos o contrastes son hechos ópticos directos. No dependen de un dispositivo que opera sobre las señales nerviosas provenientes del mosaico de la retina, imagen retinal, sino de un mecanismo que muestrea la estructura del orden ambiental. Ver el ambiente no depende la formación de una imagen, pues un punto de observación casi nunca es estacionario. La estructura de un orden óptico casi nunca se congela, sino que es cambiante. El orden óptico ambiental se puede basar en el ojo de cámara de los vertebrados como el ojo compuesto. El cristalino es solo una manera de muestrear la inferior de la luz ambiental. La óptica ecológica invita al estudio de bordes obstruidos de manera cambiante que resulta de un punto de observación en movimiento. Ahora desarrollaremos las claves para la percepción de profundidad. En cuanto a las fuentes de información de la profundidad y la distancia, tenemos por un lado los factores monoculares, y estas a su vez se dividen en dos, con movimiento y sin movimiento. Por otro lado tenemos a los factores binoculares, que se dividen en convergencia y paralaje binocular. Factores binoculares: convergencia y paralaje binocular. En el cual también tenemos a los estereogramas.
Factores monoculares. En cuanto a los factores monoculares sin movimiento, por un lado tenemos a los músculos oculares involucrados, el cual se divide en acomodación. Por otro lado tenemos a las claves pictóricas, en el cual se divide en interposición, tamaño, gradiente de textura, perspectiva lineal, perspectiva atmosférica o aérea, sombreado y altura. A continuación veremos algunas imágenes sobre las 7 claves pictóricas. En primer lugar tenemos a la interposición u oclusión. En segundo lugar tenemos al sombreado y sombras, anexas y proyectadas. En tercer lugar tenemos a perspectiva aérea o atmosférica. En esta imagen podemos vislumbrar que el aire está lleno de partículas que absorben o dispersan la luz incluso en el día más claro. A medida que la luz pasa a través del aire, parte es absorbida y parte es dispersada por las diminutas partículas de polvo y humedad. En cuarto lugar, tenemos a tamaño retiniano y familiar. En quinto lugar, tenemos a la perspectiva lineal, punto de fuga. En el sexto lugar está la gradiente de textura, en el cual Gibson combinó la perspectiva lineal y la información de tamaño relativo en una clave, a la cual la llamó gradiente de textura. En la fotografía de esta playa se observa cómo la proyección de las piedras es poco densa en la parte inferior, mientras que en la parte superior la densidad ha aumentado considerablemente. En séptimo y último lugar tenemos a la altura en el plano. Por otra parte, en los factores monoculares con movimiento tenemos a paralaje del movimiento y efecto de profundidad cinética. Ahora hablaremos del análisis histórico-cultural de los sistemas perceptuales. Un análisis histórico-cultural implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos, y según Reed, psicólogo de orientación ecológica, la cognición no es copiar ni construir el mundo. La cognición es más bien el proceso que nos mantiene activos y hace cambiar a las criaturas en contacto con un mundo de eventos cambiantes. Por otro lado, tenemos un ejemplo de invariantes amodales de la hoja de coca. En primer lugar están las invariantes visuales, en donde la luz ambiental reflejada en la hoja de coca evidencia sus propiedades estructurales, una pauta óptica invariable, forma, color, tamaño y textura. En cuanto a las invariantes ápticas, la información invariable relevante al tacto activo son la forma, tamaño, textura y solidez. Invariantes olfativas, en el cual los quimiorreceptores captan la información invariable como claves olorosas de la hoja de coca. Las invariantes gustativas, en donde la acción de morder, lamer, masticar y tragar brindan información invariable del sabor, valores nutritivos y bioquímicos. Esta información simultánea invita al perceptor a la exploración, el ajuste y el descubrimiento de sus propiedades nutritivas, curativas y espirituales. Con respecto a affordance y cultura, y teniendo en cuenta al affordance como el uso potencial de un objeto en su relación con el entorno, en el cual Gibson vinculó estrechamente este concepto a un entorno ecológico y dependiente de las capacidades físicas del sujeto. Es así pues que en los años 80, Donald Norman catapultaría la affordance a la fama haciéndola a los objetos cotidianos como puertas, teteras, cocinas, etc. Con esta nueva visión, la fuerte dependencia en el físico del actor se distribuiría también en las capacidades culturales como las creencias, valores, necesidades, experiencias anteriores. Es así que Norman menciona que en realidad la posibilidad de acción no siempre tiene por qué ser visible, conocida o deseada por nadie. Y de hecho, la existencia o no de affordance y su percepción da lugar a 4 tipos de situaciones. En primer lugar, tenemos al affordance perceptible. Es aquel affordance en el cual la posibilidad de acción existe y además se percibe por el usuario. Son características de los objetos que nos facilitan su uso, porque intuitivamente podemos saber qué se puede hacer, cómo y para qué. El diseñador debería tratar de hacer perceptibles todas las posibilidades relevantes para los objetivos
del usuario. En segundo lugar, tenemos al affordance oculto. Es aquel affordance en el cual la posibilidad de acción existe, pero esta no se muestra al usuario. Es también útil en el diseño porque puede haber posibilidades que no queremos que el usuario conozca o al menos no en un primer momento. En ese caso, la persona tendrá que descubrir su utilidad mediante exploración y la función del diseñador será facilitar ese descubrimiento. En tercer lugar está el affordance falso. Es aquel affordance en el cual la posibilidad de acción no existe, pero el usuario percibe erróneamente que sí la hay. En el ámbito del diseño, este tipo de affordance hay que evitarlos, ya que puede provocar errores e ineficiencias en el uso. En el cuarto y último lugar está el rechazo correcto. Aquí ni hay posibilidad de acción ni los usuarios perciben que la haya. En cuanto al trabajo de campo, este consistió en armar un rompecabezas aparentemente sencillo por la cantidad de fichas que presenta, pero ya veremos qué tan complejo puede ser este evento para los sujetos experimentales en los siguientes minutos. Este rompecabezas tiene intencionalmente dos piezas que conforman un círculo. Esto activará la memoria a largo plazo de figuras geométricas e inmediatamente la persona buscaría formar el círculo y encajar las demás piezas, formando un cuadrado. ¿Por qué estaría ocurriendo esto? Podría deberse a que en nuestro cerebro se imponen las leyes de la percepción. Es por esto que el sujeto experimental debe vencer el esquema de formar un círculo, ya que utilizando el affordance de las piezas y experimentando con ellas permitirá que arme satisfactoriamente rompecabezas. No hay un tiempo límite para concluirlo, sin embargo, sí se considera la duración al resolver este rompecabezas. Se entrevista además a los sujetos experimentales para saber qué es lo que sucede en ellos desde su punto de vista.
Respecto a los resultados, se aplicó el instrumento a 6 sujetos, de los cuales el sujeto 1, de 8 años y sexo femenino, no logró completar el rompecabezas. El sujeto 2, de 12 años y sexo masculino, sí logró completar el rompecabezas. El sujeto 3, de 17 años y sexo femenino, sí logró completar el rompecabezas. El sujeto 4, de 24 años y sexo masculino, no logró completar el rompecabezas. El sujeto 5, de 49 años y sexo femenino, no logró completar el rompecabezas. Y finalmente el sujeto 6, de 64 años y sexo masculino, sí logró completar el rompecabezas. A modo de discusión, analizaremos los resultados para responder al planteamiento del problema de investigación. En lo referente a lo innato y lo aprendido, ¿cuánto de la percepción depende de los órganos de los sentidos? Los órganos de los sentidos están ligados a la percepción a través de la estimulación de estos. Brinda una vía de acceso informativo que conecta con el medio externo e interno del sujeto para recoger, interpretar e identificar. Con ello se llega a discriminar las características de la estimulación visual percibida y poder llegar a un aprendizaje. Tanto en seres humanos como en animales, los sentidos son importantes para que el mundo visual pueda ser conocido y sentido. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuánto de la percepción depende del crecimiento? Se puede entender que en la medida en que el individuo crece, también lo hace el proceso de percepción. Asimismo, se puede dar a través de las vivencias, interacciones, experiencias, necesidades, motivaciones, entre otras. Incluso en el proceso de la vida humana se observa cómo un tacto doloroso, por ejemplo, brinda información y las posibilidades que éste conlleva. Sin embargo, no es el único ejemplo. Hay diferentes tactos, entre ellos destaca el tacto social por su implicancia en el crecimiento de los seres humanos y animales. El sistema áptico brinda el medio de la interacción social y comunicación a través de diferentes tactos, como el tacto dinámico, el tacto de temperatura, el tacto placentero, entre otros. Y con respecto a la última pregunta, ¿cuánto de la percepción depende de la experiencia? La percepción sí depende de la experiencia y esta ocupa un papel considerable, puesto que en la medida en que se vive y aprende, el individuo aprende a diferenciar detalles en el entorno y registrarlo en el tiempo y espacio en el que ocurre como lo distinto y lo general en él. Adicionalmente, se resalta el aprendizaje entendido como proceso de enriquecimiento a través del cual el individuo busca formas de interpretar ciertos estímulos y reaccionar ante ello. Por ejemplo, la persona que pasa gran parte de su vida oyendo a otros aprende desde diferentes puntos de vista, o como comienza a especializarse en un área específica debido a una exigencia externa o interna del mismo, como el arte. Puede que con el pasar de los años ciertas habilidades se pierdan, pero otras se van mejorando y perfeccionando. Ya para culminar, daremos a conocer las conclusiones. En primer lugar, a nivel filogenético, la mente humana ha evolucionado interactuando con el medio ambiente. Siguiendo a James Jerome Gibson, se concluye que hay 4 tipos de actividades que lleva al aprendizaje perceptivo: exploración, ajuste, orientación y optimización de las decisiones. En segundo lugar, los sistemas de percepción humana pueden clasificarse funcionalmente en 5 modos de atención activa y abierta: mirar, escuchar, sentir, oler y saborear, siendo el sistema de orientación general el motivador de la acción. En tercer lugar, los sistemas perceptuales en interacción con el affordance, invitación de los objetos a utilizarlos, generan invariantes amodales, emparejamientos táctil, visual, visual olfativo, áptico, etc. En cuarto lugar, la información de las invariantes amodales no tiene que ser aprendida por asociación o mediada por palabras. Simplemente la conducta es orientada por la percepción,
la acción y la atención. Por lo tanto, es natural en la epistemología del ser humano descubrir conocimientos tecnológicos, saber cómo, sin haber desarrollado conocimientos científicos, saber qué. En quinto lugar, las invariantes amodales propician la formación de categorías y conceptos intuitivos para el pensamiento proposicional. En este sentido, los conocimientos para la comprensión de la realidad dependen de la percepción-acción. En sexto lugar, a nivel ontogenético, el ciclo perceptual de Neisser, propuesta en el año 1976, explica cómo se puede percibir el significado de los fenómenos. El proceso se inicia con los esquemas cognitivos previos que dirigen la exploración. La acción exploratoria muestrea la información accesible del objeto y como efecto se descubren nuevos significados que modifican los esquemas cognitivos iniciales. Este modelo explica el proceso de descubrimiento de conocimientos tecnológicos, saber cómo, sin haber desarrollado conocimientos científicos, saber qué. Séptimo lugar, a nivel microgenético, existen investigaciones experimentales sobre percepción consciente e inconsciente para entender el aprendizaje perceptivo de invariantes amodales. En octavo y último lugar, a nivel histórico-cultural, el affordance adopta variedad de formas según las características propias del objeto en su medio y su relación con los sistemas culturales, la educación, la experiencia, el contexto o circunstancia en donde se desarrolla el individuo. Además, este es aplicado en el diseño de máquinas, mensaje visual y aparatos domésticos teniendo en cuenta el uso correcto, así como su aceptación o valoración por parte de los usuarios.